Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Summit Agro, Syngenta y UPL. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REN de Apresid. Mi nombre es Emanuel Berchelli, soy el responsable del área de producción de la empresa Grafer y también socio e integrante de la regional de Apresid de Villa Trinidad. Para este episodio tenemos el agrado de contar con el ingeniero Martín Gali, quien trabaja en el servicio de monitoreo de cultivo, que además también ocupa el rol de coordinador técnico de APSE y que además está acompañando a la empresa Grafer a crear sistemas mucho más sustentables. En esta oportunidad lo invitamos a interactuar sobre la importancia de promover la biodiversidad en los sistemas productivos agrícolas actuales y que nos ayude a analizar y a descubrir una herramienta tan importante en este aspecto como lo son los paisajes multifuncionales y en qué pueden ayudarnos o qué herramientas pueden brindarnos los mismos. Bienvenido Martín, gracias por sumarte a los podcasts de la red. Hola Manuel, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos para contar un poco la experiencia que tenemos con este tema de aumentar la biodiversidad en los lotes agrícolas y bueno, también saludar a todos aquellos que están escuchando este podcast, así que bueno, espero que sea de mucha utilidad, así que cuando quieras Emma, comenzamos. Muchas gracias Martín, muchas gracias, no tengo duda que así va a ser. Bueno Martíncho, un poco empezar con las preguntas, introducir al tema. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad en los sistemas productivos? Bueno, podríamos comenzar, Emma, si te parece, dando una definición sencilla de biodiversidad. Se entiende por biodiversidad a la diversidad de vida, pueden ser plantas, animales, microorganismos que habitan e interactúan un ecosistema. También sabemos que los ecosistemas biodiversos son ecosistemas estables que requieren o que no requieren insumos externos y las poblaciones, en el caso mío, que me interesa mucho más analizar la parte de plagas o insectos dentro de lo que es protección de cultivos, son ecosistemas, como te decía, estables. Por el contrario, por ahí, si lo llevamos a un agroecosistema, es un sistema en donde tiene poca biodiversidad o el ser humano en el afán de cultivar alimentos, pocos cultivos, también la parte de ganadería, entre otras cosas, hace que los agroecosistemas sean más inestables justamente por esa falta de biodiversidad. Y lo que estamos queriendo tratar de amigarnos un poco con la biodiversidad y aumentarla y entender de que no es incompatible producir alimentos o carne y a su vez proteger y aumentar la biodiversidad en nuestros campos. ¿Qué son los paisajes multifuncionales y cuáles son los servicios ecosistémicos que nos brindan los mismos? Sí, Emma, el término paisajes multifuncionales podríamos decir que hace referencia al diseño de paisajes que logran aumentar la mayor cantidad posible de servicios ecosistémicos. De eso se trata, ¿viste? Cuando nosotros pensamos en un agroecosistema, por ahí estamos como muy focalizados en un solo servicio ecosistémico, que sería el de proveer alimentos, aceite, fibras, combustibles. Pero hay muchos otros servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, que justamente cuanto más biodiversos sean esos agroecosistemas, más servicios ecosistémicos nos brindan. Dentro de los que más me gusta a mí trabajar es el servicio ecosistémico de regulación de poblaciones, que para que el productor lo entienda, estamos hablando de el control biológico. Entonces, nosotros mediante los diseños de los paisajes en nuestros campos, en nuestros lotes, podemos potenciar el control biológico mediante el aumento de los insectos benéficos en nuestros lotes. Y a su vez, también es muy interesante que esas mismas herramientas que vamos a utilizar, que ahora las vamos a describir, que es
cómo diseñar ese paisaje para que sea más amigable para los insectos benéficos, también es amigable para los polinizadores. Entonces, ahí tenemos una doble ventaja. Estamos recuperando el servicio ecosistémico del control de plagas o control biológico y a su vez estamos potenciando la polinización o el servicio ecosistémico de la polinización. Que hay varios investigadores que han tratado de trabajar con este tema de cómo incrementar la polinización en los cultivos y han encontrado resultados, la verdad que muy sorprendentes, aumentando rendimientos en cultivos como soja, maní, girasol, que son cultivos dependientes o no tan dependientes, como por ejemplo la soja no es un cultivo tan dependiente de la polinización por insectos. Sin embargo, a medida que la ciencia avanza, van encontrando resultados que cuanto más diversidad de polinizadores tiene un lote, puede llegar a tener mayor rendimiento. Así que hay cosas que las estamos aprendiendo ahora, que la ciencia nos está dando una mano y que la verdad que son muy sorprendentes. Por otro lado, generar ambientes biodiversos o aumentar la biodiversidad de nuestros campos no es tan complicado como parece. Con mínimas intervenciones que uno pueda hacer, podemos estar ayudando mucho a esos servicios de control biológico y polinización. Perfecto, Martín, perfecto. Por eso en los paisajes multifuncionales es importante o es clave la cantidad o la diversidad de especies a sembrar o que conforman el paisaje multifuncional para justamente, como vos decís, atraer la mayor cantidad de insectos benéficos y polinizadores posible. Sí, lo que uno tiene que tratar de hacer cuando quiere aumentar la biodiversidad, bueno, por supuesto, hay muchos caminos y hay muchas variantes. Uno lo que tiene que tratar es de ir y decir, bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo principal es que el productor comience por aumentar la biodiversidad en esos sectores del campo donde le podemos llegar a decir improductivos, que pueden ser un bajo, una cañada, una esquina de un lote, una zona donde siempre un productor se esfuerza por sembrar y el margen no da porque es un lote que tiene sus limitantes, los alambrados, los bordes de los cultivos, de los caminos, las banquinas, todos esos lugares donde uno pudiera comenzar ahí a ver de qué manera yo respeto y mantengo y aumento la biodiversidad, sin competir, por supuesto, con la productividad del lote o del campo. Yo creo que hay dos caminos, eso va a depender también de cada situación en particular. Hay un camino que es muy sencillo, que es directamente cerrar el lugar para que no haya tránsito de maquinaria, ingreso de animales, deriva de productos, y ver que la vegetación autóctona o nativa o naturalizada empieza a florecer ahí en esos lugares. Hay muchas zonas en donde hay banco de semillas, de plantas con flores, con mucha diversidad, y eso nos ayudaría muchísimo porque el trabajo es sumamente sencillo, es simplemente decir, bueno, esto lo respeto, no intervengo más y dejo que la naturaleza haga su trabajo. Y el otro camino, que por ahí es la realidad de muchos lotes, sobre todo en nuestra zona, Emma, que tenemos esos lugares donde no hacemos producción, o alambrados, o banquinas, o bajos, están muy dominados por especies resistentes, que hemos ido seleccionando, que el banco de semillas está muy perturbado, y esas especies, la verdad que no cumplirían esa función que nosotros estamos buscando, en este caso apuntando a aumentar polinizadores y control biológico. Entonces, lo que estamos implementando ahí en esos lugares es tratar de ver de qué manera, removiendo el suelo o haciendo una siembra directa, nosotros intervenimos mínimamente aportando las especies que nosotros queremos. O sea, estamos como poniendo nosotros nuestra diversidad vegetal funcional. ¿Qué lo estamos haciendo? Como vos conocés, Emma, que estamos trabajando con este proyecto de paisajes multifuncionales de Syngenta, que lo está llevando a cabo Grafer acá en mi zona, centro-norte de la provincia de Santa Fe, que es trabajar con un mix de especies. Básicamente son especies forrajeras o que hoy se utilizan en cultivos de cobertura, que son más fáciles de conseguir que tiempos atrás. Entonces,
lo que hacemos es tratar de en esos lugares, si podemos poner una sembradora, lo hacemos sembrando, y si no al voleo, tratar de lograr aumentar la biodiversidad de especies que me van a servir para tener alimento, refugio y lugar de nidificación para insectos benéficos y polinizadores. Si querés, Emma, rápidamente te puedo mencionar algunos ejemplos de lo que nosotros estamos usando en nuestra zona, que puede ser para una siembra de esta época del año, tratar de poner en esos refugios o corredores biológicos alfalfa, melilotus, vicia, tréboles, también tenemos cilantro, colza, rabanito forrajero, lupino, algunas gramíneas también pueden ser interesantes. O sea, lo que nosotros queremos lograr es tener muchas especies, no que predomine una sola, muchas especies, que haya mucha oferta de alimento. En el caso de los polinizadores y parasitoides, ese alimento se va a traducir en polen y néctar. Las flores de distinto color, de distinto tamaño, van a generar alimentos diversos. Si lo trasladamos a un ejemplo nuestro, nosotros no podríamos estar comiendo todo el tiempo, no sé, fideo, arroz o carne. Cuanto más diverso sea nuestra oferta de alimento, vamos a crecer más saludable, y lo mismo pasa con polinizadores e insectos. Y a su vez que ese alimento lo encuentren durante todo el año. Entonces es muy importante que esa floración sea escalonada. Y por último, Emma, no te la quiero hacer muy larga, para los depredadores, que son los insectos que comen otros insectos, habíamos hablado recién de polinizadores y parasitoides, para los depredadores necesita que hayan insectos para comer. Entonces es muy interesante estudiar de qué manera yo con ese mix de especies logro alimento para los depredadores y que no compitan o que no sean futuros problemas para los cultivos. Un caso que se da en nuestra zona es que en aquellos lotes agrícolas que no tienen cultivo de alfalfa, por ejemplo, o colza, sembrar alfalfa y colza me provee a mí de muchos pulgones, muchas isocas, que no van a competir con trigo, maíz, soja, que es el cultivo habitual de mi zona. Entonces ahí estoy teniendo un doble beneficio, no solo la floración de esas especies, sino también que me proveen de insectos que no compiten con el cultivo y son alimento para los depredadores. Todo eso que parece complejo, en realidad es muy sencillo, y me va a generar a mí que aumenten los rendimientos de mis cultivos mediante el aumento de polinizadores en mis lotes, y por otro lado voy a tener una regulación o un primer frente de ataque para las plagas con esos insectos benéficos que ya van a estar en mi lote, en mi paisaje, en mi campo, y lo que yo voy a tratar de hacer es potenciarlos y protegerlos con estos corredores. Yo te decía hoy que el productor puede arrancar en esos lugares improductivos de los campos, y después un segundo paso puede ser tratar de unirlos, algún corredor natural, algún río, algún monte, que estén conectados. Entonces pasamos de refugios o parches de biodiversidad a realmente tener corredores biológicos en nuestros campos, en nuestros paisajes. Por supuesto, cuanto más productores se enganchen en una región, vamos a pasar de tener un campo biodiverso a tener un paisaje biodiverso, y eso va a ayudar mucho más a que nuestros campos sean más saludables y a tener mucho más servicios ecosistémicos, que eso también impacta no solo en el productor, sino también a nivel regional, a nivel cultural y a nivel social. Perfecto, muy completo. Y como decís vos, en nuestra zona espacio hay. Cada productor, obviamente, que al escuchar ya se estará imaginando en su cabeza dónde iría en su establecimiento. Martín, para que el productor tenga más herramientas en forma concisa, ¿vos me podrías decir cuáles son los pasos a seguir para instalar los refugios de biodiversidad y dónde hacerlo? Bueno, estuvimos hablando un poco, pero ¿cómo? ¿Cuándo comenzar? ¿Qué fecha? Sí, Emma, cuando hablamos de nuestra zona, yo mencioné Centro Norte de Santa Fe, es una zona tambera. Los primeros trabajos que nosotros pudimos hacer fueron muy interesantes porque fueron en tambos, así por decirlo, abandonados, o que cambió la producción, pasaron de ser tambos a ser lotes agrícolas. Entonces, las unidades productivas de nuestra zona son de 100 hectáreas, en donde siempre hay callejones para los animales.
Entonces, el primer lugar en donde decidimos hacer estas siembras de pasturas o mix de especies, aumentando la biodiversidad, apuntando a mejorar control biológico, fue justamente en esos callejones que estaban completamente tapados por malezas resistentes, improductivos, el productor no le estaban dando ningún uso, entonces transformar esos lugares improductivos en estos sitios o refugios de biodiversidad creo que es un cambio muy importante. El cómo comenzar un poco estuvimos hablando y dónde. Yo creo que esta época del año es muy importante porque si nosotros decidimos hacer estas siembras de pasturas, es el momento ideal para que se establezcan de manera rápida y compitan con alguna otra especie que nosotros no queramos que estén en esos corredores. Después los lugares hay que estudiarlos en cada campo, en cada lote. No exige mucho mantenimiento. En definitiva, lo que uno busca es hasta que sean de cero costo, que uno no tenga que salir a comprar semilla y a su vez salir a sembrar. Lo que pasa es que la realidad nuestra es que esos lugares en donde funcionarían muy bien estos corredores biológicos generalmente están invadidos por especies que no tienen mucha utilidad para lo que nosotros queremos. Entonces, la forma de tener esa biodiversidad rápida, como mencionábamos, es poniéndole nosotros las especies. Después la idea es que con el paso del tiempo y esos corredores se vayan evolucionando a través del tiempo, la misma flora nativa o las espontáneas, que a veces le decimos maleza, empiecen a ser las especies que predominen en esos corredores y ya el mantenimiento sea muy bajo. Como recomendación, es tratar de evitar siempre lo que es la deriva, ya sea de insecticidas, herbicidas o fertilizantes, que no haya tampoco tránsito de animales, que no haya bosteo, porque eso hace que por ahí ciertas especies sean más competitivas que otras, en el caso de los fertilizantes y todo eso. Y lo que nosotros buscamos es que no haya una predominancia, que haya como un mosaico, que haya muchas flores y haya mucha diversidad, que no predomine una especie por otra. Y después, bueno, lo que es la parte de alguna... Y bueno, y si tenemos alguna mata o alguna maleza, mediante alguna intervención, generalmente podemos hacer un desmalezado 1 o 2 veces al año. Probablemente no desmalezar todo junto, sino ir por sectores, dejando sectores con cobertura y flores y desmalezando otros sectores. Si vemos que quedan por ahí finalizado el verano, muchos esqueletos de algunas crucíferas, por ejemplo, podemos intervenir también con algún rolado, pero la idea es que esto no sea un dolor de cabeza o le complejice el día a día al productor. La idea es tratar de intervenirlo lo menos posible y teniendo en cuenta que por ahí la poca experiencia que nosotros tenemos de esto es que uno a veces quiere aumentar la superficie de estos refugios y se envalentona y empezamos después a tener problemas de deriva, como nos ha pasado por vientos predominantes o algún vecino que no sabía lo que estábamos haciendo, que esa parte o esa cabecera no la tenía que aplicar. Pero bueno, es parte del aprendizaje permanente y creo que cuanto más productores se enganchen, cuanto más experiencias tengamos, eso va a ir creciendo y lo vamos a aprender a manejar. Lo que yo veo, por ejemplo, a diario, que me gusta observar mucho las banquinas, cómo están las banquinas de las rutas, de los caminos, ver qué tipo de diversidad encontramos ahí. Y bueno, a veces que nos pasa que las banquinas que están cerca a un pueblo están en un momento ideal, a veces yo voy y las monitoreo y saco muestreos de insectos y a los 2 días veo que pasa un tractor y desmaleza todo. Entonces, bueno, también el tema de las banquinas pueden ser buenos corredores biológicos, hay que trabajar también fuera de los lotes y charlar un poco con los comités de los caminos, con vialidad y encontrarle también un poco la vuelta porque son sitios muy importantes como para que también ahí sirvan de refugio y haya más biodiversidad de la que hoy encontramos. Yo lo que te quería preguntar también, Martín, ¿qué indicadores deberíamos evaluar los técnicos o los productores
si vos tenés mediciones o análisis de mejoras de los casos en los que te tocó, si nos puedes comentar algo de eso. Y también por ahí, como comentaste, si vos los datos los bajás o los anotás o los registrás en alguna plataforma, cómo haces la cuantificación de los mismos y demás, si nos podés comentar Bueno, un poco sobre ese tema. los indicadores hay varios. La verdad que requiere de trabajos multidisciplinarios, porque hay muchos servicios ecosistémicos y también hay muchos indicadores en los que uno puede ir analizando. Como mi parte es más abocada a lo que es insectos, yo siempre estoy ahí muestreando con red entomológica, con algunos platos, con agua y algo de detergente, o sea que con trampas básicamente, y los trato de muestrear cada 15 días o una vez al mes, y después los voy separando en gremios, como te comentaba, polinizadores o insectos benéficos y también algunos insectos plagas o algunos insectos neutrales. Y bueno, voy anotando todo eso para ir viendo qué es lo que encontramos. Es como la primera respuesta que uno busca. Bueno, ¿esto está aumentando realmente? ¿Se está cumpliendo el objetivo por ahí de un paisaje multifuncional o de un corredor biológico? ¿Estoy aumentando insectos benéficos y polinizadores? Y bueno, la respuesta es sí, y nos pasa eso en casi en todas las veces que vamos a muestrear. Así que vamos registrando esos datos. Vuelvo a repetir, no soy entomólogo, entonces algunas especies me superan o llego solo a entender qué función está cumpliendo en ese paisaje multifuncional, pero hay otros investigadores y entomólogos que están descifrando mucho más fino qué es lo que encontramos. Lo mismo para polinizadores. Uno por ahí cree que solo cuando habla de polinizadores es la abeja de la miel, y cuando uno afina el ojo y empieza a observar con detalle, empieza a ver que hay otras abejas que son solitarias, hay otras abejas nativas, hay abejorros. Bueno, hay como más de 20.000 especies de abejas, que recién ahora nos estamos dando cuenta de eso, y que en la diversidad también de especies está el potencial del servicio ecosistémico que uno está buscando. Y por otro lado, también hay otros insectos polinizadores, como pueden ser las moscas, los escarabajos, o sea, todo ese mundo de insectos uno lo empieza a ver en esos corredores biológicos. Después también tenés otros servicios ecosistémicos, que es el ciclado de nutrientes del agua, las coberturas, o sea que hay mucho por trabajar. Y también la tecnología nos va ayudando, no solo satélites, sino también hoy en el celular uno puede tener un montón de herramientas y bueno, en el caso de lo que es el proyecto Paisajes Multifuncionales de Syngenta, está la plataforma Cropwise, en donde uno puede hacer mediciones y dejar registrado índices de biodiversidad. El mismo software te va preguntando qué es lo que vos estás viendo y te permite dejar eso registrado. Seguramente eso después va a tener un beneficio muy importante para el productor, el poder contar y registrar de que está trabajando y que va aumentando la biodiversidad en su campo. Así que más o menos esos son los... Y después también es interesante llevar registros de las especies que uno está viendo, cómo se van regenerando otras especies y van apareciendo en el tiempo. Lo que hoy comentaba de la floración es fundamental. Y yendo un poco o volviendo a lo que son experiencias propias de nuestra zona, comentábamos que esos lugares o esos refugios por ahí estaban muy dominados de especies resistentes a herbicidas y bueno, y nos pasa que tenemos como un hermoso refugio de otoño-primavera y después termina siendo dominado con sorgo de Alepo, enredadera, así que bueno, vamos aprendiendo a trabajar, quizás requiera algunas intersiembras de primavera con otras especies, pero bueno, lo que uno tiene que tratar de tener en el tiempo es muchas especies, floraciones permanentes, y eso nos va a asegurar eso que hablábamos hoy de potenciar control biológico y la polinización. Muy claro todo, muy bueno, Martín. Yo, como última pregunta o como cierre, si querés dejar algún mensaje a los productores, asesores que te estén escuchando en este episodio,
como para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dejar? Sí, Emma, por supuesto. Invitarlos a los productores a que se animen no solo a aumentar la biodiversidad en sus lotes, hacer estos corredores biológicos, ir viendo y observando qué está pasando en los alambrados, en las banquinas, de qué manera nosotros podemos ir mejorando y potenciando los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, que no son incompatibles con la producción. Uno por ahí ve, cuando va por los campos, ve dos situaciones, un campo que parece como abandonado y otro muy prolijo, y parece que la prolijidad está en tener el pasto cortito, los alambrados sin presencia de maleza. Y bueno, tanto por así decirlo, el campo desprolijo como el muy prolijo, lamentablemente no están cumpliendo ninguna función, o uno los podría mejorar, no solo de la estética, sino también desde los servicios ecosistémicos. Entonces, por ahí, esa desprolijidad ayuda mucho a que haya diversidad. Entonces, me parece a mí que hoy un campo lindo es un campo biodiverso, es un campo que tiene flores, animarnos a ver eso. Siempre que haya una flor en un campo, seguro va a haber un polinizador, seguramente habrá algún insecto benéfico también ahí a las vueltas, y eso va a hacer que nuestra producción mejore, nuestro ambiente mejore. Me acuerdo que una vez lo escuché a Lucas Garibaldi, que es un científico argentino muy prestigioso, muy metido en este tema de paisajes multifuncionales, de todo lo que es la parte de los polinizadores, y él comentaba una frase muy sencilla, pero que siempre que nosotros estemos potenciando o mejorándole la vida a los polinizadores o a los insectos benéficos, en definitiva nos vamos a estar mejorando la vida a nosotros, a los seres humanos y por supuesto al planeta. Entonces, creo que ahí está el respetar a otras especies, aceptarlas, entender su función dentro de la naturaleza. Creo que el secreto está ahí, amigarnos mucho más con la naturaleza de lo que hacemos ahora. Es un proceso que lleva a prueba y error, pero cuanto más imitemos la naturaleza, me parece que más sustentable van a ser nuestros sistemas productivos y va a ser mucho mejor y más saludable para todos nosotros. Así que hay que dar el paso. Yo los invito a que empiecen a observar en dónde o en qué lugar de sus lotes está la biodiversidad y ver de qué manera, lote a lote, campo a campo, podemos ir aumentándola con tareas sencillas. Esto no es nada complejo, y los resultados son rápidos. Y bueno, creo que ese es un poco el mensaje de alentarlos a que se animen y empezar a ver otro paisaje, ver más colorido, más flores, y por ahí me parece que va, por lo menos lo que a mí me apasiona, que es encontrar muchos insectos cuando voy al campo. Después seguramente hay otras cosas para trabajar y que en la medida que todos vayamos aprendiendo, los sistemas productivos van a ser mucho más sustentables y más estables en el tiempo. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Apresid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.